Nuevas tecnologías. ZED es la mayor empresa de contenidos para móviles del mundo. Opera en 65 países nada menos y tiene más de 1000 empleados. Su CEO, copresidente y fundador es Javier Pérez Dolcet, empresario de gran experiencia en el sector, porque además es cofundador de un grupo de empresas creadas por su familia, por ejemplo, Ilion Animation Studios, que es una productora de animación y que han creado la película de animación española más internacional, que tal vez muchos de vosotros hayáis visto, Planet 51. También otra empresa que desarrolla videojuegos y un centro universitario de tecnología y arte digital. Podría seguir. El caso es que, como podéis comprender, quien se va a dirigir a vosotros ahora es una autoridad en las nuevas tecnologías. Os dejo con Javier Pérez Dolcet. Bueno, buenos días a todos y primero gracias a Telefónica por invitarme a contaros aquí un poco de nuestra historia y voy a empezar por el resumen de lo que voy a contar y voy a decir que hay muchos de los temas de los que voy a hablar que ya los ha contado Pau y la verdad es que me quito el sombrero hacía mucho tiempo que no veía a alguien y que nos recuerda a nosotros hace 20 años, pues cuando con esa frescura y esas ganas que tienes cuando tienes 20 años y que estás dispuesto a hacer lo que sea, ¿no?, por sacar tu negocio adelante. Y estoy de acuerdo en todo lo que dice, menos en una cosa, que es la pasta. Y qué es lo que cuestan las cosas y si de verdad en estos momentos tenemos el mismo nivel de oportunidades o no. Tenemos muchas más que antes, pero las cosas cuestan dinero. Y voy a empezar por callarme, porque aquí hay un vídeo que nos han puesto, por decir que el mundo que nos toca vivir, afortunadamente, porque es una gran oportunidad, es global. O sea, cuando yo empecé a trabajar hace 21 años, nuestro mercado y empezamos vendiendo cosas en España. Eso, gracias a Dios, hoy se ha caído y lo que tenemos es meternos en la cabeza es que se pueden producir cosas en España y esas cosas se pueden vender en todo el mundo. Y obviamente la diferencia entre tener 47 o 7.000 millones de consumidores pues es más que sustancial. Y hay que aproximarse a eso con esa importancia, ¿no? Por supuesto hay que tener en cuenta las diferencias culturales, los idiomas y tal, pero es una oportunidad enorme. La segunda cosa que apuntaría es la pasión, ¿no? Y empezar un negocio de este tipo en el mundo de las tecnologías es absolutamente fundamental. Nosotros empezamos poco menos que, en vaqueros, por supuesto, y en un garaje, literalmente, en el mundo de los videojuegos. Y no creamos y no hemos creado los Sims, pero sí creamos el videojuego más vendido del mundo del año 98, que sigue siendo uno, creo que todavía está en el 7, el 6 o el 7, el videojuego más vendido de la historia, que se llama Commandos. Y lo creamos aquí en España, donde pusimos, por supuesto, todo el dinero que llevábamos ya 4 o 5 años trabajando, le pusimos todo el dinero que habíamos conseguido reunir en esos 4 o 5 años, y todo quiere decir todo. Y bueno, se lanzó al mundo con el 19 de junio del año 98, con un objetivo de ventas que eran de 150.000 copias. Era un videojuego para PC, por supuesto, el mundo multijugador todavía no estaba desarrollado. Y salió y en una semana se convirtió en número 1 del mundo en 19 países. Y en ese año vendió 4,5 millones de copias y hasta la fecha probablemente circularán por el mundo del entorno de, entre unas cosas y otras, pues probablemente 140, 150 millones de copias. O sea que, pero bueno, ¿cómo hicimos aquello? Pues con todo lo que teníamos y físicamente, en un garaje y físicamente en los últimos 2 meses de desarrollo durmiendo en la oficina. Había mucha gente que se quedaba a dormir en la oficina porque si no, no llegábamos con los plazos. Y no un día,
a lo mejor te tenías que pasar en la oficina 7 días, 6 o 7 días seguidos, uno detrás de otro. Entonces, probablemente eso solo se puede hacer cuando tienes cierta edad y cuando tienes ese nivel de ganas, ¿no? Luego, según vas cumpliendo años y haciendo más cosas, pues debe ser que te cambian los vaqueros por el traje y, digamos, y la pasión de la oficina por banqueros. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Siguiente tema, y yo creo que en este foro más que apropiado, o sea, la tecnología es el futuro, claramente. O sea, nosotros no hemos hecho otra cosa más que trabajar en el mundo de la tecnología y alrededor de ese, y bien porque estamos, o sea, aquí en Telefónica hablando del mundo del móvil, por ejemplo, que es la mayor oportunidad que existe y que probablemente la humanidad ha visto en términos de crecimiento y de oportunidades de negocio, pero es que además la tecnología está transformando todos los sectores productivos que hay, absolutamente todos. Y o bien abrazarla para hacer productos tecnológicos o simplemente para transformar lo que ya existe es una oportunidad gigantesca. Y también es un riesgo, o sea, el no adaptarse a eso lo que va a hacer es que venga gente de otros países con ese nivel de ambición o mayor y te quite el negocio. Me da igual que sea tecnológico o tradicional, porque desde luego los tradicionales sin tecnología ya se han convertido en mucho menos eficientes, ¿no? Con lo cual, pues es un tema nada más de que tiempo de que te saquen del mercado. Y desgraciadamente, pues en este país lo hemos visto ya en algunos sectores, ¿sabes? Como, o sea, el textil o algunos de estos que o el juguetero, ¿no? Donde España era una potencia internacional y hoy en estos momentos, pues lo que es un desastre. Y dentro del mundo de la tecnología, pues digamos nosotros nos gusta seguir 3 o 4 principios, ¿no? Fundamentales. El primero es inventar, y la creatividad, desde luego sí que no tiene fronteras, eres capaz de, con una hoja en blanco puedes pintar lo que quieras y puedes intentar venderlo en todo el mundo. Segundo, esto es enormemente importante, y entro en el tema del dinero y de la pasta que hablaba Pau. WhatsApp sí se ha creado, ha costado muy poco dinero el desarrollo y una cantidad enorme de pasta la infraestructura que hace falta para mantenerlo detrás. La compañía que lo fundó, antes de tener éxito, había conseguido financiación por más de $12 millones en Estados Unidos, cosa que una startup sin producto y casi sin desarrollo en España o en Europa sea capaz de conseguir ese dinero, pues desgraciadamente no ocurre. O si ocurre, ocurre mucho menos de lo que debería. La idea sí se puede tener, pero el montar una infraestructura como la que hace falta para gestionar WhatsApp cuesta bastante dinero. Una vez que tienes éxito ya todo igual, porque la financiación llega sin límites, o sea, no la tienes ni que pedir, ya viene sola. Pero el comienzo es muy complicado. En el caso de Angry Birds es un juego de enorme éxito, es verdad, pero era el juego número 51 o 52 que hacía Rovio, que es el creador. Y bueno, y hasta llegar ahí, pues Rovio necesitó 30 o 40 millones de dólares. Han estado a punto de cerrar en 2 o 3 ocasiones, y esto, vamos, lo digo porque conozco personalmente al CEO y lo hemos hablado a lo largo de los muchos años en la industria del videojuego, lo duro que es vivir en una industria donde lo que tienes es el todo o nada. O sea, como el Angry Birds, se han lanzado pues 1 millón de aplicaciones en el mundo. 1 millón. 1 millón, ¿eh? Y detrás de esos probablemente hay, no sé, 250.000 empresas o 200.000 empresas. De todas ellas ganan dinero, o sea, yo no soy capaz de contar 5. Y Rovio sí gana mucho dinero. Pero antes de llegar ahí habían necesitado muchas decenas de millones de financiación. Y luego han tenido éxito y han sabido explotar chapó. Entonces, la creatividad es fundamental, anticiparse al mercado, que es a donde iba, es absolutamente fundamental. Tú eres capaz de conseguir dinero con una idea cuando eres el primero. Si llegas el segundo o el tercero, estás muerto. Y la desventaja que tenemos aquí en España es que tenemos un enorme talento, tenemos capacidad de anticiparnos al mercado, pero conseguir la financiación en España es extraordinariamente difícil. Lo normal es que te tengas que ir fuera a buscarla. Y fuera no te voy a decir que es fácil, pero es conseguible. Y si vives en California o estás dispuesto a ir allí,
desde luego, o sea, si tienes una idea razonable y un track record razonable, consigues el dinero que necesitas con seguridad. Y además no importa que te equivoques. O sea, te puedes equivocar, fallarás y tendrás otra idea y volverás a empezar. Y no te escupirá el vecino en la puerta allí, sino todo lo contrario. El anticiparse te lleva... O sea, nosotros empezamos en el mundo del móvil en el año 98... cuando no había nadie en el mundo, y eso nos ha llevado hoy a una posición donde tenemos oficinas en 65 países, 1.000 millones de dólares de facturación, más de 2.000 empleados, somos la compañía número 1 y probablemente, y eso nació, o sea, yo creo que por una serie de factores especiales, ¿no? El primero es que el móvil se ha desarrollado en Europa y no en Estados Unidos, entonces que nosotros seamos los líderes pues tampoco tiene como mucho sentido histórico, ¿no? Segundo, probablemente empezamos de los primeros. Luego también ha ayudado que Telefónica en ese tiempo, que se ha convertido en, o sea, fuera de lo que son los grandes carriers monomercado, como pueden ser AT&T o China Mobile, es la compañía más grande del mundo, en el mundo de la telefonía, ¿no? Que sea española, pues eso, oye, también ayuda mucho, entre otras cosas, porque gran parte de los directivos o la gente que trabaja con nosotros en algún momento determinado ha trabajado dentro de Telefónica o en el entorno de Telefónica. Y aunque sea solo como cantera de formación de gente, es absolutamente fundamental. Y eso, bueno, pues digamos, eso se ha producido porque llegamos los primeros al mercado. Igual que pues, Telefónica empezó a expandirse a nivel internacional antes de que los competidores suyos, que eran mucho más grandes, lo hicieran, ¿no? El ser pionero, y aquí, pues, o sea, nosotros hemos sido pioneros y además tenemos la intención de seguir siendo, a pesar de que llevemos el traje y ya tengamos muchas canas, hasta que nos aburramos, ¿no? Y hace unos años decidimos, en esa historia de ser pioneros, decir, bueno, pues hemos hecho videojuegos, estamos en el mundo del móvil, ¿por qué no hacemos cine de animación? Porque simplemente nos gustaba, ¿no? Y cogimos la mejor gente que teníamos en tecnología, esto era el año 2002, empezamos a desarrollar el software que nos hacía falta para eso, montamos una producción que se llamaba Planet 51 y nos hemos pasado 5 años produciéndola y se lanzó hace 2, ¿no? Y se ha convertido, Planet 51 es la película. O sea, nosotros no teníamos ninguna historia en el mundo del cine, seguimos sin tener ninguna salvo esta, no tenemos ni idea del mundo del cine, lo reconozco abiertamente, bueno, pero hemos hecho Planet 51, que es la película más taquillera de la historia del cine español. La taquilla internacional ha sido de 180 millones de dólares. Es la primera vez que una película española se ha lanzado en 17.000 salas en todo el mundo y 3.800 salas en Estados Unidos. Y con todo ello lo único que quiero decir es que se puede hacer. Y el 60% de esa gente, de la financiación y de la tecnología y todo lo que hizo posible Planet 51 salió de España. Y está hecha por españoles. Españoles que además controlan gran parte de la industria del cine de animación en Estados Unidos. Las principales cabezas de Pixar, DreamWorks, etcétera, en Estados Unidos son españoles. O sea que talento tenemos. Y aquí, y desde mi punto de vista, lo que falta es infraestructura y financiación. Y el último de los puntos, digamos, que seguimos es la necesidad de adaptarse. O sea, nosotros hacemos productos y que, bueno, van cambiando, los ciclos tecnológicos van cambiando y tú te puedes coger un videojuego, como cuando empezamos nosotros, donde había que... lo que hacíamos era producir para un cacharro que seguro que mucha gente aquí ha visto, pero otros seguro que no, que era el Spectrum, y de ahí pasó al PC y luego la PlayStation y luego los móviles y luego Facebook y luego los smartphones, ahora las tabletas, con todo mezclado. Esos ciclos tecnológicos duran 3 o 4 años y tú te tienes que asegurar de que siempre estás en la frontera, digamos, de la tecnología, ¿no? Y ahí sí hay cada vez que se produce un cambio de ciclo de esos, es muy importante el tema de la financiación. ¿Por qué? Porque entre la bajada de una tecnología y la subida de la siguiente, el siguiente nivel tecnológico siempre está por encima en términos de ingresos del anterior. Pero en medio lo que ocurre es que la gente deja de comprar los productos para los sistemas anteriores mientras el mercado empieza a crecer en las nuevas tecnologías. Y lo que se produce es una caída del mercado. Y luego se vuelve a levantar mucho más,
Pero en esa caída del mercado tienes que cambiar la estructura, tienes que producir los nuevos productos, tienes que invertir mucho dinero y ese cambio tienes que ser capaz de soportarlo financieramente, porque durante 18 meses tus ventas van a caer, te pongas como te pongas. Y ahí, o sea, hemos visto ya en la historia, vamos, yo los he visto personalmente, caer, o sea, a los grandes, digamos, las grandes compañías tecnológicas del entretenimiento se han muerto, literalmente muerto en esos valles, ¿no? Y os hablo de, o sea, la primera, por ejemplo, la pionera del sector de los videojuegos, que fue Atari, que seguro que todo el mundo la recuerda. Pues en el primero de esos valles se escalabró, pero vamos, y no ha quedado ni el nombre. Y a partir de ahí, cada vez que ha habido un cambio, ha habido cantidad de muertos, con lo cual, pues esa previsión, digamos, tecnológica también tiene que venir de la mano de previsión financiera. Otro punto fundamental, no hay que tener, o sea, no hay que avergonzarse de equivocarse. O sea, nosotros nos equivocamos todos los días, fallamos en muchas cosas y lo único que hay que hacer es volverlo a intentar, una y otra vez, volverlo a intentar y no pasa nada. De hecho, o sea, fuera de España eso tiene un enorme reconocimiento, aunque aquí te escupan. Y lo que hay que hacer es comprarse un impermeable y ya está, para vivir aquí y se acaba. Y olvidarse, ¿no? Y yo creo que el componente fundamental de todo esto de lo que hablamos es, o sea, hablamos de tecnología, pero al final el componente último son las personas. En este país hay enorme talento y lo que hay que hacer es enseñarle. Nosotros llevamos durante muchos años intentando formar gente, creando másters con diferentes universidades a lo largo y ancho de España, intentando generar suficiente gente, aunque sea solo para trabajar para nosotros. Y desgraciadamente siempre hemos ido detrás de nuestra propia demanda de personal o la demanda simplemente del mercado, ¿no? Y hoy pues tenemos ya el 70% de nuestra gente de desarrollo está fuera de España, pero porque no había suficiente, ¿no? Con lo cual, para solucionar eso, hace 3 años decidimos crear nuestra propia universidad dedicada a formar gente para tecnología, ya no solo para nosotros, sino para todo el mercado, y donde colaboramos con todo el mundo, incluido con Telefónica, ¿no? Y la idea es, o sea, no formar a la gente en una carrera al uso de, o sea, informática, no, oye, si cogemos un chaval de 18 años hoy, vamos a asegurarnos que antes de que termine la carrera, o sea, que son carreras de 4 años, antes de que termine la carrera dentro de 2 o 3 años, sea capaz de hacer un producto para el iPad 4, no para el 3 que está saliendo ahora, sino para el 4. Y para eso, o sea, digamos, lo que hay que enseñarle no tiene nada que ver con lo que se estudia hoy en la universidad. Y lo que hemos hecho además es montar una serie de proyectos de desarrollo y de formación que lo que haga es que sean capaces, mientras son estudiantes, de hacer productos que están en la vanguardia última. O sea, y que sean capaces de lanzar productos para smartphones, para tablets y para lo que venga. Y que sean los primeros o los pioneros en el mercado. Y bueno, pues por el momento va bastante bien y espero que dentro de 2 o 3 años nos podamos reunir aquí y contaros que, pues no sé, lo que sea, 100 empresas o 500 productos han surgido de esos chavales a los que le intentamos enseñar esas cosas que hemos aprendido a lo largo de los años. Y para terminar, hablaría es uno de los valores más importantes que nosotros intentamos seguir es la fidelidad. O sea, la fidelidad en la relación entre, o sea, empleados y socios, amigos, etcétera, etcétera, y cuando llevas muchos años de trabajo es absolutamente fundamental. Y tiene que funcionar en las dos, digamos, en las dos vías, tanto desde el punto de vista del respeto como desde el punto de vista de retribución. Y os voy a contar una anécdota en ese sentido que tiene mucha gracia, y es que cuando nosotros empezábamos en el mundo de los videojuegos, una de las personas que trabajaba con nosotros, que era el jefe de los grafistas de comandos y que hoy es el director de Ilion y ha sido el director de Planet 51, en ese momento, cuando empezó a trabajar con nosotros, lo hizo con permiso paterno, porque no llegaba a los 17 años, tenía 16 años entonces cuando entró por la puerta de la oficina, ¿no?
Y como no quería estudiar y se le daba muy bien, digamos, el diseño gráfico y tal, el padre, que era un director de banca, amigo de mi familia, pues nos lo trajo a ver qué podíamos hacer con él, ¿no? Y recuerdo que el padre, pues toda la semana se pasaba por el estudio a ver qué es lo que estábamos haciendo y siempre nos decía lo mismo. Dice, bueno, cuando os aburráis de desarrollar esto, a ver si os buscáis un trabajo de verdad. Y bueno, salió Comandos. Este chaval, que entonces tenía 19 años, le pagó la hipoteca a su padre, le compró una casa en la playa y la verdad es que nunca más ha vuelto a decir nada, obviamente, ¿no? Y este, bueno, ya no es un chaval, ya va a tener hasta un hijo, tiene hasta canas, pues hoy es el director de Ilion y es un chaval magnífico, ¿no? Y bueno, y cosas de esas o anécdotas de ese tipo nos han ocurrido todas, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que culturalmente pues hay que cambiar, ¿no? Y por último, pues oye, máxima prudencia financiera, porque máxima prudencia financiera y máxima ambición porque se puede hacer, ¿no? Y desde luego en lo que a nosotros respecta, pues seguiremos intentando crear cosas cada vez más grandes, como seguimos haciendo y que iremos presentando en los próximos meses. Y muchas gracias a todos por escucharme y hasta la próxima.